¿Qué harías si, en el silencio de tu mundo, escucharas a la muerte llamando a alguien a quien nunca has visto en tu vida? Para Santiago, esa no era una pregunta teórica. En un atardecer que prometía ser igual a todos los demás, entre el olor a tierra seca y el vaivén perezoso de su caballo, la respuesta llegó en la forma de un sonido que rasgó el aire. Un grito. No era un sonido de la naturaleza, no era un animal. Era el sonido puro y primario del terror humano, un eco de desesperación que trepó por los árboles e hizo que hasta las hojas dejaran de temblar. El pacto de paz que Santiago mantenía con su soledad se rompió en un instante. Él, un hombre que eligió el aislamiento para huir de la crueldad del mundo, se encontró de repente en la encrucijada del destino de otra persona, y en su corazón sabía que ignorar aquel sonido no era una opción. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera sopesar las consecuencias. Con un movimiento firme e instintivo, tiró con firmeza de las riendas de trueno, su caballo alazán, que se detuvo de inmediato, sintiendo la tensión de su dueño. Los oídos de Santiago, agudizados por toda una vida en la vastedad salvaje, se clavaron en la dirección del sonido, la parte más cerrada del monte, donde las sombras ya se volvían oscuras como la boca de un lobo. Un segundo grito, más ahogado, confirmó sus sospechas. Era una persecución. Sin dudarlo, guió al caballo fuera del sendero conocido, hundiéndose en la espesura. El ritmo, antes tranquilo, de su corazón ahora martillaba en su pecho, no con miedo, sino con la adrenalina de un cazador que olfatea el peligro y en lugar de retroceder, avanza para encararlo de frente. El monte, que antes era su refugio, se transformaba en un campo de batalla. No tardó mucho en que sus ojos encontraran el origen del caos. Una mujer, casi una muchacha, corría como si el mismísimo diablo le pisara los talones. Sus ropas estaban hechas jirones, revelando rasguños y moretones en su piel. Estaba descalza y, a cada paso, sus pies eran castigados por piedras y raíces, pero el dolor físico parecía insignificante ante el pavor que inundaba su rostro. Justo detrás, viniendo sin prisa, estaban 3 hombres. Su actitud no era la de quien corre, sino la de quien pasea. Se reían, un sonido grotesco que profanaba la santidad del monte. Eran depredadores deleitándose con el miedo de su presa, alargando el momento de la matanza para maximizar su sádico placer. La escena era un retrato de la más pura cobardía, una pintura viva de la injusticia que Santiago tanto despreciaba. Desde su posición oculta entre los árboles, Santiago observó la dinámica cruel. La mujer estaba al límite de sus fuerzas. Tropezó, cayendo con un golpe sordo en el suelo del monte. Los hombres la rodearon, sus sombras cubriéndola como zopilotes. Fue entonces cuando notó el detalle que transformó la escena de meramente trágica a extraña. La mujer, incluso caída y rendida, se aferraba a un trozo de tabla con una ferocidad impresionante. Era un letrero rústico, con palabras garabateadas a toda prisa. ¿Qué podría estar escrito allí que valiera más que la propia vida? La curiosidad lo golpeó con fuerza. Un misterio sembrado en medio del terror. En el corazón del monte, el destino de una mujer parecía sellado, pero la llegada de un charro solitario estaba a punto de romper el guión escrito por la crueldad. Antes de sumergirnos de lleno, me encantaría saber desde dónde están acompañando esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Déjenme su comentario aquí abajo y cuéntenme. Ahora, prepárense para ponerse en la piel de Santiago, un hombre cuya paz fue quebrantada por un llamado del destino. Van a descubrir no solo la historia de una persecución, sino cómo el coraje para actuar, incluso cuando el mundo nos enseña a quedarnos callados, puede ser la delgada línea entre la vida y la muerte. Vamos a darle. Santiago era un hombre forjado por la ausencia,
Huérfano desde niño, aprendió que la única mano que lo levantaría de una caída sería la suya. La vida le dio callos en las manos y una coraza alrededor del corazón. Era un charro, sí, pero era mucho más. Era un rastreador que leía el suelo como un libro abierto, un tirador cuya precisión se susurraba con respeto en los pocos pueblos de la región, y un sobreviviente que conocía cada planta comestible y cada fuente de agua escondida en sus dominios. Su soledad no era un castigo, sino una elección consciente. Se apartó de la sociedad de los hombres porque se hartó de su codicia, de sus mentiras y de su violencia mezquina. Se construyó un reino de silencio, donde las leyes eran las de la naturaleza, justas, implacables y honestas, y ahora la fealdad del mundo que había dejado atrás invadía su santuario en la forma de aquellos tres hombres. Verlos, exudando maldad y divirtiéndose con el dolor ajeno, encendió dentro de Santiago una furia antigua y familiar. Era la misma furia que sentía cuando veía a un animal fuerte maltratar a una cría indefensa, la misma repulsión que lo hizo darle la espalda a la llamada civilización. No conocía a aquella mujer, no sabía su nombre, su historia, ni por qué la estaban cazando. Y nada de eso importaba. Lo que importaba era el desequilibrio, la injusticia flagrante que se desarrollaba ante sus ojos. Su código de honor, simple e inquebrantable, exigía una intervención. Él no era un salvador, pero era un hombre justo. Y en 1900, aquel momento, la balanza de la justicia se inclinaba de forma inaceptable hacia el lado de la cobardía. Con la decisión latiendo en sus venas, actuó. Se deslizó del caballo con la agilidad de un felino, amarrando a Trueno a un árbol y dándole una orden silenciosa con la mirada. El animal permaneció inmóvil, una estatua viva en medio de la tensión. Santiago empuñó su rifle Winchester, la culata de madera, lisa y familiar, en sus manos. El arma era una extensión de su cuerpo, una herramienta que dominaba con una perfección letal. No se movió en línea recta. Empezó a rodear la escena, usando los árboles gruesos y la maleza como un velo, su presencia volviéndose parte del propio monte. Sus pasos no hacían ruido. Su respiración era controlada. Ya no era un charro. Era un fantasma con un propósito, un depredador cazando a otros depredadores en su propio territorio. Mientras Santiago se acercaba, la mujer sentía el sabor metálico del miedo en la boca. El líder de los bandidos la agarró del cabello, forzando su rostro a levantarse de la tierra. ¿Te cansaste de correr, zorra?, escupió, su aliento fétido provocándole náuseas. ¿Qué pasó? Pensé que darías más pelea. Ahora dame esa porquería de letrero. Intentó arrancar el letrero de sus manos, pero los dedos de ella estaban trabados, blancos por la fuerza con que sujetaba el objeto. Aquella tabla era todo lo que le quedaba. Era su voz, su verdad, el motivo de toda su huida. Perderla sería como morir por segunda vez. Con la última chispa de fuerza que le quedaba, lo encaró, con los ojos ardiendo de odio. «Primero tendrás que matarme», siseó. El bandido rió, un sonido hueco y cruel. «Si eso es lo que quieres», levantó la mano para abofetearla, un gesto lento y teatral para sus compinches. Aquel momento pareció estirarse, congelándose en el tiempo. La mano del agresor en el aire, la sonrisa de sus secuaces, la mirada desafiante de la mujer. Era un cuadro de crueldad a punto de completarse, pero el monte tenía su propio sentido del tiempo, y el tiempo de la impunidad de aquellos hombres acababa de expirar. Antes de que la mano del líder pudiera completar su arco, un sonido seco y poderoso retumbó en el claro, mucho más fuerte y definitivo que una rama al quebrarse. Fue el sonido de un disparo. El impacto fue inmediato y brutal. El hombre que estaba más a la derecha, que observaba todo con una sonrisa idiota en el rostro, de repente fue lanzado hacia un lado como un muñeco de trapo. Un agujero rojo y oscuro
apareció en su hombro, y su grito de dolor reemplazó la risa de segundos antes. El caos se instaló. El líder soltó a la mujer, girando en pánico, intentando entender de dónde vino el ataque. El tercer bandido se tiró al suelo, buscando cobertura. La mujer, caída y atónita, miró en la dirección del disparo y vio, emergiendo de las sombras como una aparición, la figura alta e imponente de un hombre que nunca había visto. No parecía un ángel ni un demonio, parecía solo un hombre, con un rifle humeante en las manos y una mirada tan fría y dura como las piedras del río. La ayuda había llegado de la forma más inesperada y violenta posible. El peso de aquellas palabras cayó sobre Santiago como una roca: envenenar el agua y vender la cura. Era un plan de una perversidad tan profunda, tan calculada, que sobrepasaba la simple codicia. Era la cumbre de la maldad humana, el tipo de podredumbre que lo había llevado a buscar refugio en la soledad en primer lugar. Y ahora, esa misma podredumbre no solo lo había encontrado, sino que lo convocaba a la batalla. Miró a Elena, a su joven rostro marcado por la tragedia, a la feroz determinación en sus ojos, y vio la personificación de la resistencia. Miró el letrero en sus manos, ya no un simple trozo de madera, sino un artefacto de la verdad, un estandarte de guerra. El conflicto interno que lo desgarraba era inmenso. Una parte de él, la que construyó muros a su alrededor durante años, le gritaba que la llevara al pueblo más cercano y se lavara las manos. Pero la otra parte, el núcleo de su ser, el código de honor silencioso que regía su vida, sabía que eso era imposible. Ya no era un espectador. Al salvar a Elena, se había, sin saberlo, alistado en su causa. Su mente, sin embargo, no se perdió en el peso de la revelación. Años de supervivencia le enseñaron a compartimentar, a enfocarse en el problema inmediato, y el problema inmediato gemía de dolor a pocos metros de allí. Se levantó, con la decisión tomada, aunque no había dicho una palabra. «Quédate aquí», le dijo a Elena, el tono dejando claro que no era una petición. Caminó hasta el bandido que había baleado. El hombre estaba consciente, sujetando el hombro ensangrentado y mirándolo con una mezcla de odio y pavor. Santiago lo ignoró, tomando la soga que el hombre usaba como cinturón y atando sus manos y pies con nudos firmes y eficientes. Luego fue hasta el que estaba desmayado e hizo lo mismo. No era un verdugo. Dejarlos allí, inmovilizados, era la solución. Serían encontrados eventualmente por sus propios compinches o por algún cazador, pero ya no serían una amenaza para él y Elena. La acción era práctica, casi mecánica, pero Elena observaba todo con una nueva comprensión. Aquel hombre no mataba por placer. Actuaba con una precisión quirúrgica, haciendo solo lo necesario para neutralizar la amenaza. Era peligroso, sí, pero su violencia tenía un propósito, tenía un límite. Con la situación inmediata resuelta, volvió con Elena. La noche ya había caído por completo, y el monte se había convertido en un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. «No podemos quedarnos aquí», afirmó, lo obvio sonando como una sentencia. «El que se escapó va a volver, y no va a volver solo». La miró, sus ojos ajustándose a la oscuridad. «Mi rancho no está lejos, está aislado, seguro por ahora. Podemos ir para allá, descansas, y pensamos qué hacer. Ir al pueblo ahora, a oscuras, contigo en ese estado, es un suicidio». No impuso su voluntad, presentó un plan, tratándola no como a una damisela en apuros, sino como a una compañera en aquella crisis. Le estaba dando la dignidad de elegir, algo que probablemente le habían negado durante mucho tiempo. La estaba incluyendo, y ese simple acto de respeto solidificó el frágil puente de confianza que comenzaba a formarse entre ellos. Desde el punto de vista de Elena, el mundo se había transformado en un torbellino. Horas antes, corría por su vida, segura de que su fin había llegado. Ahora,
estaba sentada, en la penumbra del monte, al lado de un extraño que, en pocos minutos, se había convertido en su única ancla en un océano de caos. Un sentimiento de culpa la invadió. Había arrastrado a aquel hombre a su infierno personal, a la mira de una mujer poderosa y vengativa. Su misión solitaria ahora tenía un cómplice, y la vida de él estaba en riesgo por su culpa. Pero entonces lo miró a la cara, a la calma resuelta en sus rasgos, y la culpa dio paso a una emoción que no sentía desde la muerte de su hermano, una pequeña y trémula llama de esperanza. No parecía un hombre que se asustara fácilmente. «Confío en ti», respondió, su voz firme, a pesar del agotamiento que pesaba en cada uno de sus miembros. «Vamos a tu rancho». La jornada comenzó. Santiago la ayudó a montar en Trueno, la silla grande ofreciendo un apoyo que sus músculos adoloridos agradecieron. El caballo, sintiendo el peso extra y la tensión en el aire, se movió con un cuidado redoblado. Santiago no montó, caminó al frente, sujetando las riendas con una mano y manteniendo la otra cerca del revólver en su cadera. Él era la vanguardia, el escudo. El monte de noche era un lugar completamente diferente. Los sonidos eran más fuertes, las sombras más largas y engañosas. El canto de un tecolote sonaba como una advertencia, el crujir de las hojas parecía el paso de un enemigo. Para Elena, que había atravesado esa misma maleza en pánico, el viaje ahora era aterrador, pero de una forma distinta. El miedo seguía ahí, pero ya no era solitario. La presencia silenciosa y vigilante de Santiago a su lado era un bálsamo para sus nervios destrozados, una promesa silenciosa de protección en medio de la oscuridad opresiva. Mientras avanzaban, Santiago sintió algo. No fue un sonido, ni una visión. Fue una sensación en la nuca, un escalofrío que sus instintos de supervivencia traducían como peligro. Un sexto sentido afilado por años, viviendo en la frontera entre la civilización y lo salvaje. El monte tenía un ritmo, una respiración, y algo estaba fuera de compás. Se detuvo por un instante, levantando la mano para que Trueno también se detuviera. Cerró los ojos, concentrándose solo en sus oídos. Silencio, pero era un silencio equivocado, un silencio pesado, expectante. Donde antes había el zumbido de insectos y los llamados de criaturas nocturnas, ahora había un vacío. Los animales se habían callado. Y cuando los animales se callan en el monte, es porque un depredador más grande que ellos está cerca. No le dijo nada a Elena, no quería alarmarla. Solo apretó el paso, el sentido de urgencia ahora ardiendo en sus venas. Estaban siendo observados, quizás incluso seguidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salieron de la parte más densa del monte y llegaron a un claro. En el centro, bajo la luz de la luna, estaba el rancho de Santiago. No era más que una cabaña de madera robusta, con un techo sólido, una chimenea de piedra y un pequeño porche. Al lado, un corral con una cerca alta y un fuerte. Era una construcción simple, funcional, sin ningún adorno, pero que emanaba una sensación de permanencia y seguridad. Era un pequeño fuerte, un bastión de autosuficiencia en medio de la nada. Para Elena, cuyos ojos estaban acostumbrados a la imagen de su propia casa en cenizas, aquella cabaña parecía un palacio. Era un puerto seguro, un lugar para finalmente bajar la guardia, aunque fuera por un breve momento. La visión de aquel lugar simple y sólido fue lo primero que la hizo sentir que, quizás, solo quizás, podría sobrevivir a aquella noche. El interior de la cabaña era un reflejo de su dueño, espartano, organizado, limpio. Había una mesa de madera, 2 sillas, una cama individual en un rincón y una chimenea de piedra que dominaba la pared opuesta. Las herramientas colgaban de ganchos y los estantes contenían frascos de conservas y sacos de granos. Santiago encendió un quinqué de petróleo y la luz dorada y temblorosa llenó el ambiente con un calor acogedor. La ayudó a bajar del caballo y a sentarse en una de las sillas.
Sin decir una palabra, tomó una cubeta, fue al pozo de afuera y volvió con agua fresca. Sacó una caja de madera de debajo de la cama, su botiquín de primeros auxilios, y, con una eficiencia silenciosa, limpió y curó sus heridas de forma más adecuada, el agua fría aliviando el ardor de sus pies lastimados. Mientras ella bebía un vaso de agua, el primer líquido que no sabía a polvo y miedo en días, él puso un poco de carne seca y pan duro sobre la mesa. Era una comida de supervivencia, pero para Elena parecía un banquete. La normalidad de aquel acto, curar heridas, ofrecer comida y agua, era tan poderosa como la violencia que él había demostrado en el monte. Mostraba las dos caras del mismo hombre, un protector implacable y un cuidador silencioso. Comieron en silencio por un rato. El sonido de la masticación y el crepitar de la leña que él puso en la chimenea, llenando el espacio. «El comisario del pueblo es un hombre llamado Borges», dijo Santiago rompiendo el silencio. «Es flojo, pero no creo que sea deshonesto. El problema es que Veridiana es poderosa. Su palabra vale más que la nuestra. Necesitamos más que este letrero. Necesitamos pruebas». El plan comenzó a tomar forma en su mente. Ya no se trataba de huir, se trataba de atacar. «El manantial», continuó, su cerebro trabajando rápido. «Si va a envenenar el agua, necesita el veneno, y necesita una forma de distribuirlo. Eso deja un rastro». Estaba pensando en voz alta, trazando un mapa mental de posibilidades. Quizás podrían conseguir una muestra del agua después de que fuera contaminada, o quizás había un recibo, un registro, un empleado descontento. La complejidad de la tarea era abrumadora, pero por primera vez Elena vio un camino a seguir. Ya no estaba solo corriendo, estaba planeando una contraofensiva. La esperanza se volvió más audaz, más sólida. Pero el monte aún no había terminado con ellos. En medio del razonamiento de Santiago, un sonido proveniente de fuera cortó el aire de la noche. No fue un sonido de la naturaleza, fue el relincho agudo y alarmado de trueno. El caballo no estaba tranquilo, estaba aterrorizado. Santiago dejó de hablar al instante, su cuerpo poniéndose rígido. Sus ojos se encontraron con los de Elena y en el intercambio de miradas, la verdad fría y terrible se estableció entre ellos. La seguridad del rancho era una ilusión. Ya no estaban siendo seguidos, habían sido encontrados. En el instante en que el relincho de trueno cortó el aire, Santiago dejó de ser un cuidador y se transformó de nuevo en la criatura del monte, un depredador en su propio territorio. Con un movimiento rápido y silencioso, extendió la mano y sopló la llama del quinqué, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la luz rojiza y débil de las brasas en la chimenea. El mundo se redujo a sonidos. El crepitar bajo del fuego, el viento aullando afuera y la respiración contenida de los dos ocupantes de la cabaña. «Al suelo», susurró, su voz un comando afilado que no permitía vacilación. «Aléjate de las ventanas y de la puerta». No esperó su respuesta. Ya se estaba moviendo, el rifle Winchester en sus manos, su cuerpo fundiéndose con las sombras de su propia casa. La paz había sido un interludio. La guerra era la realidad. Con el cuidado de un animal salvaje, Santiago se arrastró hasta la ventana del frente, posicionándose a un lado donde no sería un blanco fácil. Había una pequeña rendija en la madera, una imperfección que conocía bien, y fue por ella que espió el mundo exterior. La luna, ahora alta en el cielo, bañaba el claro con una luz pálida y fantasmagórica, y bajo esa luz vio confirmarse sus pesadillas. El líder que había escapado estaba allí, sí, pero no estaba solo. Había otros 4 hombres con él, 5 en total. Se desplegaban en un semicírculo rodeando la cabaña, sus siluetas oscuras moviéndose con una confianza arrogante. No eran solo matones, eran una pequeña milicia. Santiago sintió el sabor amargo de la desventaja en la boca. Su rancho, antes un santuario, se había transformado en una ratonera, y él y Elena eran los ratones.
Elena, por su parte, sentía el terror subir por su garganta, frío y paralizante. Pero la imagen de sus padres, de su hermano, ardía en su mente, una brasa de furia que se negaba a dejar que el miedo venciera. Se arrastró sobre el piso de madera áspero hasta llegar cerca de Santiago. «¿Qué puedo hacer?», susurró, la voz temblorosa pero decidida. Santiago no quitó los ojos de la rendija. Sabía que la pasividad la consumiría de pavor. Necesitaba un propósito. Sacó el revólver de su funda, el arma pesada y fría, y lo puso en la mano de ella. «La puerta de atrás», dijo, la voz baja y tensa. «Vigílala. Si alguien intenta entrar, apuntas al centro del pecho y jalas esto hasta el final. ¿Entendiste?». Elena miró el arma en su mano. Nunca había sostenido una en su vida, pero asintió, el miedo dando paso a una resolución sombría. Si iba a morir, moriría peleando. La tensa espera fue rota por la voz del líder, ahora llena de un triunfo presuntuoso. De la casa. Charro, sabemos que estás ahí con la muchacha. Ella es una ladrona y tú un cómplice. Aviéntanos el letrero y entréganos a la muchacha. A lo mejor y te dejamos vivir para que la entierres». La mentira era tan obvia que resultaba un insulto. Era una carnada barata, un intento de hacerlo reaccionar, de revelar su posición. Santiago permaneció en silencio, absoluto. En aquel juego del gato y el ratón, el silencio era su mejor arma, dejarlos en la oscuridad, sin saber dónde estaba, cuántos eran, qué haría. La incertidumbre era un veneno que inyectaría en su confianza, haciéndolos dudar de cada paso, de cada sombra. La cabaña se quedó muda, respondiendo a la amenaza con un vacío desafiante. Frustrado por el silencio, uno de los hombres, más impaciente o más tonto que los otros, decidió actuar. Comenzó a avanzar hacia el porche de enfrente, con el arma en la mano. Santiago lo observó acercarse, el corazón latiendo a un ritmo controlado. No necesitaba una mira perfecta por la ventana. Conocía su casa como la palma de su mano. Sabía que la pared junto a la puerta estaba hecha de tablas más viejas y delgadas. Esperó a que el hombre diera 2 pasos más, calculando la trayectoria. Entonces, sin apuntar por la ventana, dirigió el rifle hacia la propia pared y disparó. La explosión dentro del espacio cerrado fue ensordecedora. La bala atravesó la madera como si fuera papel. Afuera, un grito agudo fue seguido por el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente en el porche. El ataque vino de un lugar que no esperaban. El fantasma no solo estaba en las ventanas, estaba en todas partes. La respuesta fue inmediata y furiosa. La cabaña entera fue engullida por una tormenta de balas. Disparos venían de todas direcciones, perforando la madera, haciendo añicos el poco vidrio que había en una de las ventanas, rebotando en el interior con zumbidos mortales. Astillas de madera volaban por el aire como proyectiles secundarios. El ruido era infernal, una sinfonía de destrucción que parecía que iba a derribar la pequeña construcción en cualquier momento. Elena se encogió en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, el pesado revólver olvidado a su lado por un instante. Santiago, sin embargo, se movía en medio del caos. Se arrastraba de un punto a otro, usando el humo de la chimenea y el polvo que se levantaba del suelo para ocultarse, sus ojos buscando la siguiente oportunidad, el siguiente fallo en la táctica de los agresores. Necesitaba darle la vuelta al juego, crear una distracción. Su mente trabajaba a la velocidad de la luz, catalogando cada objeto en la cabaña como un arma potencial. Se arrastró hasta un rincón donde guardaba sus provisiones y tomó una botella de queroseno, usada para el quinqué. También tomó un trozo de tela. Rápidamente improvisó un rudimentario cóctel Molotov, pero no lo lanzaría por la ventana delantera. Se arrastró hasta una pequeña abertura de ventilación cerca del suelo, en la pared lateral, una que sabía que no estaba siendo vigilada. Con un movimiento rápido, encendió la tela en las brasas de la chimenea y arrojó la botella lejos, en dirección a un viejo pajar que estaba a unos 20 metros de la casa.
La botella se hizo añicos, y el heno seco se incendió al instante, creando una llamarada alta y brillante que iluminó la noche y atrajo todas las miradas. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. Dos de los bandidos, creyendo que intentaba huir o crear una cortina de humo en esa dirección, se movieron de sus posiciones para disparar a las llamas, exponiendo sus siluetas contra el fuego. Era la ventana de oportunidad que Santiago necesitaba. Desde la oscuridad de la cabaña, apoyó el rifle en la ventana opuesta. El primer disparo fue certero, derribando al hombre más cercano al incendio. El segundo bandido se giró, asustado, pero antes de que pudiera esconderse, el segundo disparo de Santiago lo alcanzó en la pierna, haciéndolo caer gritando. En cuestión de segundos, su ventaja numérica se había reducido drásticamente. El líder, viendo a sus hombres caer uno a uno, se dio cuenta de que el enfoque de un asedio convencional era un fracaso. La rabia y la humillación lo consumieron. Su estrategia cambió de la captura a la aniquilación total. ¡Quémenla!, le gritó al último matón que le quedaba. ¡Quemen esa maldita cabaña con él adentro! Ya no necesitaban queroseno. Empezaron a tomar ramas secas y a usar las llamas del pajar para encender antorchas improvisadas. En poco tiempo, la primera antorcha fue arrojada contra el techo de madera de la cabaña. La madera, reseca por años de sol, tardó solo unos segundos en prenderse. Luego vino otra y otra más. El crepitar de las llamas se convirtió en un rugido, y el calor dentro de la cabaña comenzó a aumentar de forma insoportable. El humo comenzó a infiltrarse por las rendijas, ardiendo en los ojos y en los pulmones. La trampa se estaba cerrando. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. El techo comenzó a crujir peligrosamente. El humo ahora era denso, negro, dificultando la respiración. Santiago sabía que tenían segundos. Quedarse allí era morir asfixiado o quemado. Salir era enfrentarse a dos tiradores en la oscuridad. No había una buena opción. Se arrastró hasta Elena, que tosía y tenía los ojos rojos por el humo. La agarró del brazo. «¡No tenemos opción!», le gritó para ser oído, por encima del estruendo del incendio. «La puerta de atrás. Yo voy primero. Cuando digan ahora, corres en línea recta hacia el corral y te escondes detrás del bebedero. No mires atrás. No te detengas por nada. ¿Entendiste?». Ella asintió, el terror y la determinación librando una batalla en su rostro. Santiago se posicionó en la puerta trasera, con el rifle listo. Afuera, el infierno los esperaba. Adentro, el infierno los consumía. Con una última mirada a Elena, pateó la puerta, abriéndola de par en par a la noche y a lo desconocido. El aire que aspiraron al salir por la puerta trasera era una mezcla sofocante de humo denso y el frío cortante de la noche. Detrás de ellos, el rugido del fuego era como el de una bestia hambrienta devorando la madera. Al frente, la oscuridad estaba salpicada solo por la luz macabra de la casa en llamas. Santiago no dudó. Disparó 2 veces en dirección a las sombras donde sospechaba que estaban los bandidos, no con la intención de acertar, sino de crear un sonido, un blanco falso, una fracción de segundo de vacilación. «Ahora, Elena, corre», gritó, la voz sonando como un trueno en medio del caos. Elena obedeció sin pensar. Sus piernas, antes pesadas por el agotamiento, ahora se movían con la energía pura del pánico, llevándola en una carrera desesperada por el patio hacia la silueta oscura del corral. La luz del incendio la pintaba como un blanco perfecto, cada paso una apuesta contra la muerte. El último matón, posicionado cerca de la esquina de la casa, vio la figura corriendo y levantó el rifle, la mira encontrando fácilmente la espalda de Elena. El tiempo pareció ralentizarse. Santiago, que había anticipado exactamente ese movimiento, ya estaba actuando. No tenía un ángulo de tiro limpio y no había tiempo para apuntar.
En un acto de desesperación calculada, se lanzó a un lado, rodando por el suelo y disparando su Winchester desde la cadera. El tiro fue salvaje, impreciso, pero la bala pasó lo suficientemente cerca del rostro del bandido como para que escuchara el zumbido de la muerte. El susto lo hizo retroceder y su propio disparo se fue hacia el cielo, errando a Elena por una distancia que fue a la vez inmensa y milimétrica. Ella sintió el viento de la bala en su cabello y siguió corriendo, el sonido de su propio corazón ahogando todos los demás. Ahora solo quedaba uno, el líder. Estaba agachado cerca del porche delantero, usando el fuego y la confusión para reposicionarse y dar el golpe final. Santiago sabía que un duelo a distancia contra un hombre escondido sería un suicidio. Necesitaba acortar el espacio, llevar la lucha a su terreno. En el momento exacto en que una parte del techo de la cabaña se derrumbó con un estruendo ensordecedor, lanzando una lluvia de chispas al cielo, Santiago usó el ruido como cobertura y avanzó. Corrió en silencio, rodeando la casa en llamas, el calor abrasador en su rostro. Su escopeta estaba vacía. La arrojó a un lado sin pensar. La lucha ahora se decidiría de la manera más antigua y brutal. Sacó el cuchillo de caza de su vaina, la hoja ancha y afilada, brillando a la luz del fuego. El encuentro fue súbito y violento. Santiago prácticamente se topó con el líder al doblar la última esquina de la casa. El hombre, sorprendido, intentó levantar su revólver, pero Santiago fue más rápido, se abalanzó sobre él, y los dos rodaron por el suelo. La lucha que siguió no tuvo nada de noble. Fue una pelea sucia, desesperada, en el polvo y el hollín. El líder era más pesado e intentaba usar su fuerza bruta para aplastar a Santiago. Pero Santiago era como una anguila, ágil y letal. Esquivó un puñetazo y sintió el cuchillo del hombre rasparle el brazo, abriendo un corte ardiente. Ignorando el dolor, Santiago usó el propio peso del adversario en su contra, girando y clavando su propio cuchillo en el muslo del líder. El hombre aulló de dolor y furia, soltando el arma para agarrarse la pierna herida. La pelea había terminado. El líder estaba en el suelo, desarmado e incapacitado, mirando a Santiago con ojos llenos de pavor. Santiago se irguió sobre él, la punta de su cuchillo ensangrentado presionada contra la garganta del hombre. El olor a cabello quemado y miedo llenaba el aire. Elena, que observaba todo desde detrás del bebedero del corral, contuvo la respiración. Ese era el momento. La venganza por su familia, la justicia por todo su sufrimiento, estaba en la punta de esa hoja. El rostro de Santiago era una máscara ilegible de furia, y hollín podía sentir el pulso de la vena del hombre bajo el acero frío. Podía acabar con todo allí mismo. Pero entonces miró el fuego que consumía su hogar y luego a Elena. Matar a ese gusano no le devolvería a su hermano. No reconstruiría su casa. Sería solo otra muerte en una noche ya llena de ellas. La muerte es un regalo que no mereces, gruñó, la voz baja y llena de desprecio. Con un movimiento rápido, usó el mango del cuchillo para dar un golpe seco en la sien del hombre, que se desplomó, inconsciente. El silencio que siguió fue casi tan violento como la lucha. Los gritos y los disparos fueron reemplazados por el rugido constante y hambriento del fuego. La cabaña, el pequeño mundo que Santiago había construido con sus propias manos, ahora era una pira funeraria, arrojando una luz trágica sobre la escena de destrucción. Se quedó parado un largo rato, el pecho subiendo y bajando, el cuerpo adolorido, observando las llamas devorar su pasado. Cada tabla que se quemaba era un recuerdo, cada chispa que ascendía era un pedazo de su vida de soledad deshaciéndose en humo. Elena se acercó despacio, con cuidado, como si él fuera un animal salvaje que pudiera asustarse. Se detuvo a su lado, y juntos, sin decir una palabra, fueron testigos del fin de ese capítulo.
La victoria tenía un amargo sabor a cenizas. Lo siento mucho. La voz de Elena finalmente rompió el silencio, embargada por la culpa. Tu casa, todo esto, es por mi culpa. Santiago tardó un momento en responder, sus ojos aún fijos en el infierno frente a él. Luego se giró hacia ella, el rostro cansado y sucio, pero los ojos claros y firmes. Sacudió la cabeza lentamente. Una casa se vuelve a levantar, una vida, no. La sencillez de esas palabras la golpeó con más fuerza que cualquier discurso. En ese instante, él la liberó del peso de la culpa. Lo que compartían ahora ya no era una deuda, sino una alianza forjada en fuego y sangre. Eran dos náufragos aferrados al mismo trozo de madera, y el enemigo era el océano entero. La adrenalina que los mantuvo en pie comenzó a abandonarlos, dando paso a un agotamiento profundo y a una fría percepción de la realidad. Estaban en medio de la nada, con un caballo, la ropa que llevaban puesta y un enemigo poderoso que ahora, sin duda, enviaría un ejército tras ellos. El letrero, dijo Elena de repente, el pánico volviendo a su voz. Estaba en la cabaña. Lo perdimos. Perdimos la prueba. Por un momento, la desesperación amenazó con entragárselos. Pero Santiago, siempre un paso por delante, siempre el pragmático, caminó hacia Trueno, que estaba asustado en el corral, pero ileso. Metió la mano en una de las alforjas y sacó el trozo de madera chamuscado. Lo guardé aquí antes de que todo empezara, dijo simplemente. Sabía que la casa ya no era un lugar seguro. Ese pequeño acto de previsión fue un faro de esperanza en la oscuridad. No podían quedarse allí. La hoguera gigante que era su rancho sería una señal para cualquiera en kilómetros de distancia, y no sabían si doña Veridiana tenía más hombres en la región. Tenían que desaparecer. Santiago actuó rápido, su mente ya trabajando en el siguiente paso. Entró en el establo, que el fuego aún no había alcanzado, y tomó una pequeña bolsa de cuero que guardaba allí para emergencias. Dentro había algunas balas extra, un cantimplora de agua y un trozo de charqui. Era casi nada, pero tendría que bastar. Miró a los bandidos caídos. Dejarlos allí era la única opción. La naturaleza o la justicia de los hombres decidiría su destino. Ayudó a Elena a montar en Trueno una vez más. Antes de tomar las riendas, echó un último vistazo a las ruinas de su vida. Había tristeza en sus ojos, un dolor profundo por la pérdida de su paz, de su refugio, pero debajo de la tristeza había algo nuevo, una dureza, una determinación forjada en acero. La vida de ermitaño que había elegido se había acabado, destruida por las llamas. Ya no era un hombre que se escondía del mundo, era un hombre con una misión, con un enemigo. Tomó las riendas de Trueno y, sin mirar atrás, guió al caballo fuera del claro, dejando las cenizas de su pasado atrás y caminando hacia un futuro incierto y peligroso. La noche aún era larga y el camino por delante oscuro. La jornada por la noche fue larga y silenciosa, un tiempo para que las heridas del cuerpo y del alma comenzaran a cicatrizar. Mientras Trueno caminaba con pasos firmes y cansados, la mente de Santiago trabajaba, afilada como su cuchillo. Sabía que cabalgar hasta el pueblo y tocar a la puerta del comisario con una historia increíble y un trozo de madera como prueba era inútil. Doña Veridiana no era una bandida común. Era una cacique en su propio feudo, con tentáculos de dinero e influencia que seguramente alcanzaban a la ley. Luchar contra una serpiente como ella requería más que fuerza bruta. Requería astucia. El plan se solidificó en su mente. No irían a la ley. Irían a la fuente de todo el poder, el pueblo. Pero, para mover al pueblo, necesitaban una prueba irrefutable, algo que pudiera ser visto, olido y temido. Su destino no era la ciudad, sino el manantial del río. Mientras la oscuridad de la noche daba paso a los primeros tonos grises del alba, Santiago reflexionó sobre la amarga ironía de su destino.
Había pasado los últimos 20 años construyendo una fortaleza de soledad para protegerse de la maldad de los hombres, solo para que la peor cara de esa maldad derribara sus puertas y lo arrastrara de vuelta al mundo. Miró a Helena, que se había quedado dormida, exhausta en la silla, con la cabeza ladeada. Un sentimiento de responsabilidad, un peso que no sentía desde hacía mucho tiempo, se instaló en sus hombros. Pero, para su sorpresa, no era un peso abrumador, era real. Se dio cuenta de que su soledad no era paz, era una hibernación, una vida en suspenso. El dolor, el miedo y la furia de los últimos 2 días lo habían hecho sentir más vivo que en todas las estaciones que había pasado, solo. No estaba simplemente sobreviviendo, estaba luchando. Al amanecer llegaron al manantial. El lugar, que debería ser un santuario de aguas cristalinas, estaba visiblemente profanado. Marcas de carretas pesadas y huellas de varios hombres marcaban la tierra húmeda. Santiago, con sus ojos de rastreador, leyó la historia escrita en el suelo. Encontró el punto exacto, un poco escondido por arbustos, donde la tierra estaba oscura y empapada con un líquido aceitoso. Varios barriles vacíos, con un símbolo de calavera mal pintado, estaban tirados a un lado. Un olor químico débil, pero nauseabundo, flotaba en el aire, una afrenta al olor limpio del monte. Con el rostro contraído en una máscara de repulsión, Santiago llenó su cantimplora con aquella agua contaminada. La prueba ya no era una acusación escrita en madera, era un veneno que ahora sostenía en sus manos. Santiago no era tonto. Sabía que un plan tan crucial para Veridiana no quedaría desprotegido. Podrían haber sido seguidos, o podría haber guardias patrullando la zona. Antes de alejarse, usó su conocimiento del monte para crear una capa de seguridad. Creó un rastro falso, lleno de huellas claras, que llevaba a un pantano denso y de difícil travesía. Y en el sendero verdadero que seguirían, montó una alarma simple, un hilo casi invisible tensado entre 2 árboles, conectado a un montón de piedras sueltas que se derrumbarían si alguien pasaba, alertándolo del peligro. Era el lenguaje del monte, el único en el que confiaba plenamente. Con la prueba en la mano y la retaguardia protegida, finalmente le dieron la espalda a la fuente envenenada. No cabalgaron hacia la ciudad grande, sino hacia el primer caserío que se encontraba a orillas del río, un puñado de casas de adobe y madera habitado por gente sencilla, rancheros y campesinos como él lo había sido un día. Eran personas curtidas, desconfiadas de los forasteros y más aún de la ley, pero que compartían un código de honor y respeto por la tierra. Santiago encontró al anciano del lugar, un hombre de barba blanca y ojos sabios llamado Ismael, a quien conocía de nombre. Frente a la pequeña capilla del pueblo, Santiago no dio un discurso, actuó. Mostró a Helena, la prueba viva de la crueldad de los hombres de Veridiana. Mostró el letrero, la promesa de la tragedia, y finalmente abrió la cantimplora. «Huele», le dijo a Ismael. El viejo olió, y su rostro se endureció. Le pasó la cantimplora a otro hombre, que se la pasó a otro. La prueba pasaba de mano en mano, silenciosa y condenatoria. La desconfianza inicial en los ojos de los lugareños comenzó a transformarse en alarma. La historia de Helena sobre el asesinato de su familia, contada con voz temblorosa pero firme, plantó la semilla de la rabia. Y entonces el destino intervino para regar esa semilla. Una mujer corrió hacia el grupo, diciendo que su hijo pequeño tenía fiebre y dolores de estómago después de beber agua del río esa mañana. Poco después, un viejo se quejó de lo mismo. El veneno de Veridiana, sutil y lento, ya comenzaba a hacer su trabajo. El pánico amenazó con apoderarse de ellos, pero Ismael, el anciano, levantó la mano. Sus ojos se encontraron con los de Santiago, y un entendimiento mutuo pasó entre ellos. La rabia del pueblo, si no se canalizaba, se convertiría en miedo, pero si era guiada, se convertiría en una fuerza de la naturaleza.
Tomen sus machetes, sus escopetas, sus horquillas, dijo Ismael, su voz retumbando con una autoridad que provenía de una vida de rectitud. Ellos nos dieron veneno, nosotros les daremos justicia. La marcha hacia la hacienda de doña Veridiana no fue un ataque furtivo. Fue una procesión de hombres y mujeres furiosos, cansados de ser oprimidos, que ahora tenían una causa y un líder. Santiago y Elena iban al frente, junto a Ismael. Ya no eran dos fugitivos, eran la vanguardia de una rebelión. Cuando llegaron a los imponentes portones de la casa grande, Veridiana apareció en el balcón del segundo piso, el rostro contraído en una mueca de desprecio. Miró a la multitud como si fueran insectos. «Dispersen a esta chusma», ordenó a sus matones, que se posicionaron frente a la casa en mayor número que los que atacaron el rancho. Pero algo era diferente. Los matones eran bravucones pagados, no soldados dispuestos a morir por una causa. Frente a ellos no había un charro solitario en una cabaña, sino 50, 60 hombres con fuego en los ojos, blandiendo herramientas que en sus manos eran tan mortales como armas. La vacilación de los matones era visible. Fue en ese momento de punto muerto que llegó el comisario Borges, atraído por la noticia del levantamiento. Era un hombre de Veridiana, pero también un político de la supervivencia. Vio a la multitud, a los hombres armados, a los niños enfermos, la cantimplora en la mano de Santiago. Se dio cuenta de que el poder de Veridiana en ese momento valía menos que la furia de esa gente. Mantenerse a su lado sería su fin. Con una renuencia que rayaba en lo cómico, se volvió hacia sus ayudantes. «Arresten a los hombres de la doña y arréstenla a ella también». La caída de Veridiana fue tan rápida como patética. Sin sus hombres y sin la protección de la ley, su poder se evaporó. Gritó, amenazó, pero su voz se perdió en la celebración del pueblo. No hubo un disparo, no hubo una lucha final. Su derrota fue ser arrastrada de su balcón de marfil, no por un héroe, sino por la voluntad colectiva de las personas que despreciaba. Santiago y Elena observaron todo desde lejos en medio de la multitud. La justicia, al final, no vino de la punta de un cuchillo, sino de la fuerza de una comunidad unida. Su misión estaba cumplida. El veneno había sido expuesto. La serpiente capturada. En los días que siguieron, Santiago se convirtió en una leyenda local. El héroe silencioso. La gente del pueblo, en gratitud, le ofreció las mejores tierras para que pudiera reconstruir su rancho, para que pudiera echar raíces entre ellos. Miró a las familias, a los niños que ahora bebían agua limpia de pozos recién cavados, y miró a Elena, que sonreía por primera vez, una sonrisa genuina, rodeada de personas que la habían acogido como a una hija. Con un asentimiento respetuoso, rechazó la oferta. Ya no era el hombre que necesitaba esconderse tras muros, pero tampoco era un hombre para asentarse. Su antigua vida se había ido, y una nueva, sin forma definida, se extendía ante él. Ya no era el charro solitario, era un protector. Y mientras se despedía de Elena, prometiendo que sus caminos se cruzarían de nuevo, supo que su viaje estaba lejos de terminar. Montó en trueno y cabalgó, no hacia la soledad, sino hacia el horizonte, un hombre que había encontrado su propósito no al alejarse del mundo, sino al sumergirse de cabeza en sus problemas. Ahora que han visto la increíble jornada de Santiago y Elena, recuerden, el coraje de una sola persona puede ser la chispa que enciende la hoguera del cambio, como Santiago, que salió de su soledad para luchar por la justicia. Ustedes también tienen la fuerza para defender lo que es correcto y proteger a los más débiles. ¿Alguna vez han presenciado o vivido una situación en la que la unión de una comunidad superó una gran injusticia? ¿Cómo cambió el resultado o el valor de actuar? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos con el poder de la colectividad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones
para no perderse más historias como esta, que nos muestran el poder de la resiliencia y el honor. Formen parte de nuestra comunidad de contadores de historias. Hagan clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora para descubrir una historia intrigante. Fue un honor compartir esta cabalgata con ustedes. Que la fuerza y la integridad de Santiago acompañen sus pasos. Hasta el próximo relato.